Muy buenos días para todos. En nombre de la Asociación de Comercio Exterior Adicomes y la empresa Margen SAS, damos la bienvenida a este curso de valoración de coberturas en tiempos volátiles, evento que estamos haciendo en alianza con la empresa Margen SAS, quien es un aliado muy importante para Adicomes, y estamos aprovechando esta oportunidad para poderles contar sobre todo el tema de registro contable de operaciones de coberturas muy importantes en esta época que está viviendo la economía del país. Agradecemos muchísimo a Óscar Gálvez, socio de Margen SAS, quien nos va a acompañar en el día de hoy contándonos sobre toda la experiencia que tiene la empresa en estos temas. Bienvenido, Óscar, muchísimas gracias, y a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy, gracias por acompañarnos. Adelante, Óscar. Buenos días para todos. Quiero inicialmente agradecer a ustedes la presencia en esta sala. Parecido un tema tan interesante como la contabilización de las coberturas. Agradecer a Gloria Villegas, a la doctora Berta Cecilia Rojas y a Adicomex el habernos abierto espacio para poder difundir y trasladar a todas las áreas contables, financieras y de tesorería las metodologías de valoración de las coberturas financieras, específicamente las operaciones forward. Quisiera contarles inicialmente qué es Márgenes. Márgenes es una empresa de banca de inversión que fue creada hace un poco más de 15 años. Es una empresa orientada fundamentalmente a acompañar a las compañías en sus procesos de tesorería, optimizando sus recursos, administrando los riesgos financieros, y en ese conjunto de posibilidades que trabajamos con las tesorerías, venimos trabajando hace unos 12, 15 años igualmente el tema de las coberturas financieras, y las hemos trabajado desde dos perspectivas. Una, desde lo financiero, es acompañar a la estructuración de las políticas, de cómo administramos el riesgo, digamos, de cuál es la exposición que cada compañía debería tener de acuerdo con su personalidad, y también en el control. Y en ese control es muy importante la contabilidad, pero para hacer la contabilidad, pues lo primero que debemos conocer es cómo se valoran esas operaciones. Inicialmente, cuando teníamos el decreto 2649, pues allí uno abría el decreto y no había nada que hablara de coberturas, ni forward, ni swap, ni nada de estas cosas, ni de derivados financieros. Con el inicio de la implementación de las normas internacionales de información financiera se abrió un espacio importante y empezó a haber inquietudes de cómo se registran y se valoran esas operaciones. En esos Márgenes ha acompañado a grandes empresas de la región en la implementación de ambos conceptos, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista contable. Y hoy queremos presentarle en este curso dos aspectos importantes. El primero de ellos es, digamos, queremos mostrarle cómo se valoran las operaciones forward, y lo segundo es que queremos mostrarle que en la página nuestra hay un software que les va a facilitar ese registro de esa operación. A veces las metodologías tienen alguna información que no es fácil de encontrar, como digamos los puntos PIPS o las tasas cero cupón o algunas información que sacamos de Bloomberg, y en la página nuestra estaría toda esta información, y el procedimiento es allí de tal manera que para las personas es muy amigable. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, bienvenidos, y iniciemos con la presentación. En el mundo actual, los riesgos financieros con la globalización de las economías pues, se han vuelto un poco más difíciles de administrar. Siempre hemos sabido que predecir el valor de los instrumentos financieros es imposible. Si alguien supiera cuál sería la tasa yen-dólar dentro de 90 días, pues digamos que sería millonario. Y en Colombia pasa exactamente lo mismo. Conocer la TRM dentro de unos meses o unos días es complejo, y realmente hay muchas especulaciones. Hay analistas que mencionan que la TRM va hacia abajo, otros van hacia arriba, y a veces se encuentran las posiciones. Además de que las situaciones que se están viviendo actualmente
tal como la pandemia global que afecta a todos los países en su economía, específicamente a nosotros en Colombia, la baja de la calificación de riesgo país por parte de las calificadoras de riesgo, la situación política que vimos hace poco, las reformas fiscales, pensionales y de salud que se están tramitando. Digamos, todo eso hace que el mercado financiero presente gran incertidumbre. Esa incertidumbre fundamentalmente está explicada en por qué razón debemos cubrirnos. Uno, digamos, cuando uno tiene una posición activa o pasiva en dólares, o cuando tiene un flujo que le va a ingresar o un flujo que debe girar hacia el exterior, pues uno tiene dos posibilidades, o se cubre o no se cubre. Si uno se cubre, pues lo que está haciendo es que está desde el momento en que se cubre, estructura sus ingresos, sus costos hacia el final. Si no se cubre, lo que está haciendo es especulando porque, digamos, predecir si tengo una cuenta por cobrar, cuál va a ser la TRM en 90 días es muy difícil y los pesos que recibo en 90 días no los puedo definir claramente. Cuando hago una cobertura, lo que efectúo es eso. Desde hoy, desde el momento en que me cubro, puede ser el momento en el que se crea la partida cubierta. Estoy definiendo cuántos pesos voy a recibir o cuántos pesos voy a entregar en el futuro. Depende si estoy cubriendo una posición corta o una posición larga. Entonces, finalmente, una cobertura lo que me define es una estructura de costos o gastos o ingresos o egresos de la compañía en el futuro y me da certidumbre sobre la forma en cómo estamos administrando la compañía financieramente. Este es un gráfico que elaboramos, muestra la TRM desde el año 2000 hasta la semana pasada. Allí se pueden ver que en los grandes periodos se ven grandes cambios, pero también parecieran que hubieran, digamos, tiempos de estar muy tranquilo. Y esa tranquilidad, digamos, tal vez no es cierta porque el gran cúmulo de datos hace que las variaciones que se dan en el mercado no se muestren de manera clara. Si miramos en un periodo de la pandemia, allí podemos mirar que la curva es mucho más, hay muchas más volatilidades en la curva. Y si miramos un día del mercado spot en Colombia, hay fluctuaciones que pueden superar los 50 o 60 pesos. Es decir, el mercado varía permanentemente y varía constantemente. Y desde que inicia en la mañana hasta que termina en la tarde, pues presenta distintas cotizaciones. A veces depende del momento en que uno ingresa al mercado, consigue un precio o consigue un precio diferente. Si fuésemos a mirar el mes de junio, estas son las variaciones de la TRM en el mes de junio. Pero aquí debemos considerar que esta es la TRM, que finalmente es digamos, el promedio ponderado de operaciones en un día. Cuando hablamos del mercado spot, por supuesto, es mucho más volátil, porque en un día pues hay N cantidad de precios. Esta TRM lo que hace es que acumula esos precios en una sola cifra. Es decir, la volatilidad del mercado es mucho mayor que la que estamos mostrando en estos gráficos. Entonces, aquí lo que nosotros recomendamos o sugerimos siempre es que las compañías consideren como una posibilidad viable el cubrirse de tal manera que puedan, como decíamos anteriormente, definir una estructura de ingresos y costos para las empresas, tener certidumbre sobre los ingresos futuros. Finalmente, cuando una cosa importante es en Colombia, ¿cómo nos cubrimos? Entonces, ustedes saben que la cobertura puede hacerse de dos maneras, como una cobertura natural o como una cobertura financiera. La cobertura financiera es a través de los derivados financieros, que fundamentalmente los básicos son 4, el forward, el swap, el futuro y las opciones. En Colombia, fundamentalmente se hacen forward. Esta es una información que extrajimos de la página web del Banco República, en donde muestra cuál ha sido el comportamiento de los contratos forward en Colombia desde el año 96. Y ustedes pueden ver allí que hay un gran crecimiento en algunos periodos, pero en el periodo largo igualmente. Miren, por ejemplo, el año 20 frente al 19, el año 20 de la pandemia, que el monto de operaciones creció de manera significativa, al pasar de 474.000 millones de dólares a 552.000. Y este año igual, las cifras del año 21 están definidas a mayo, se ve que el valor de operaciones al final del año
va a ser superior al año pasado. Entonces nos cubrimos fundamentalmente con forward. La especulación de peso dólar en Colombia a través de forward es muy poco. La gente especula más con peso dólar a través de cuentas de margen, lo que nos representa que gran parte de estas operaciones son usadas como operaciones de cobertura. Por eso Márgenes, digamos, ha hecho especial énfasis sobre este derivado. Igualmente, pues hay coberturas que se estructuran a través de operaciones swap o futuros, pero fundamentalmente un alto porcentaje de lo que hacemos en Colombia lo hacemos en forward. En virtud de eso, digamos, estamos presentando una metodología para la valoración de las operaciones de cobertura forward reconociendo las normas establecidas fundamentalmente por las normas contables de información financiera, las normas internacionales de información financiera. ¿Qué se cubre uno? Entonces, uno puede cubrir dos cosas, una compañía puede cubrir dos cosas. Cubre el flujo de caja, que finalmente es una posibilidad de recibir o entregar dinero en el futuro. Sabemos que un cliente nuestro, tenemos una fábrica de hacer zapatos, por decir algo, y sabemos que un cliente nuestro nos pide cada 3 meses un pedido aproximadamente de $50,000. El cliente nuestro en Panamá. Entonces sabemos que si nos hizo el pedido en junio, pues digamos en septiembre es muy probable que nos haga un nuevo pedido. Nosotros así no tengamos la venta hecha, pero tenemos una alta probabilidad que se haga, podemos cubrir eso. Si tenemos un flujo al exterior de pago de una máquina que vamos a mejorar, digamos, nuestro sistema de producción y en 8 meses traemos una máquina que cuesta $100,000, la cotizamos y decimos la podemos comprar en tal proveedor, digamos, en Italia, y todavía no hemos pactado la compra, no hemos hecho un contrato vinculante, aún así podemos cubrir. O sea, podemos cubrir un flujo futuro que fundamentalmente es una transacción que no está registrada en la contabilidad. Y por supuesto podemos cubrir operaciones que están registradas en la contabilidad, que sean pasivos o sean activos en la contabilidad. Fundamental eso. ¿Qué debemos generar? Entonces, digamos que la administración moderna de las tesorerías y las mismas normas internacionales de información financiera nos invitan a hacer unas políticas de administración del riesgo. En esas políticas debemos definir, digamos, el nivel de coberturas, quién hace las coberturas, qué tipo de coberturas hacemos, el nivel de tolerancia al riesgo. Cada empresa tiene una personalidad distinta y en virtud de eso quiere asumir un riesgo mayor o menor. Hay empresas que dicen, yo cubro el 100% de mi posición. Hay empresas que dicen, no, yo cubro el 70% porque hay probabilidades que el dólar me suba o me baje, y en virtud de eso quisiera apropiarme de parte de ese ingreso financiero. Un análisis importante de ahí es determinar qué es lo que hace mi empresa. Si yo tengo una empresa de hacer zapatos, pues los diseño, los fabrico, los comercializo. Mi utilidad digamos, mi razón de ser de la empresa está generada en ese negocio. Cuando yo tengo una venta al exterior y de alguna manera quisiera tener grandes utilidades o un gran margen en el precio del dólar, estoy desconociendo que el negocio principal o el negocio inicial o el objeto social de mi compañía es fabricar zapatos. Entonces, siempre se sugiere que se piense como el ingreso de las coberturas, si se quiere especular como un ingreso marginal, que es el aprovechamiento de ciertas condiciones de mercado. Entonces, cuando nosotros tenemos todas las políticas definidas, todos los procedimientos, decidimos decir si vamos a implementar coberturas naturales o coberturas financieras. Las coberturas naturales es la consecuencia de analizar la correlación de ingresos y egresos de la compañía o de activos y pasivos y mirar cómo una posición, digamos, compensa los movimientos de la otra posición y el efecto en el estado de resultados es menor o tiende a ser cero. Y cuando hablamos de coberturas financieras, hablamos de una estrategia de tesorería que fundamentalmente está orientada a maximizar el uso de los derivados financieros, como decíamos, fundamentalmente el forward. Es muy importante que definamos cómo me voy a cubrir. Entonces, si decidimos cubrirnos total o parcialmente con coberturas naturales, tenemos que analizar los flujos de la compañía
y realizar unas pruebas de estrés que me permitan saber en mis posiciones históricas de activos y pasivos, de ingresos o gastos, una disminución o un aumento de la tasa de cambio que representa, qué porcentaje alcanzo a cubrir, qué pasa si tengo una situación de disminución o aumento de tasa importante. Y entonces finalmente medimos los riesgos y se define al final qué porcentaje, si es posible, se puede cubrir con coberturas naturales. Ahora, si quiero implementar coberturas naturales, si no las tengo, pues las puedo estructurar. Si yo tengo una cuenta por pagar en dólares, pues puedo, digamos, iniciar un proceso de exportación para tener una cuenta por cobrar. Y entonces la cuenta por pagar me compensa el movimiento de la cuenta por cobrar, siempre y cuando tengan, digamos, fechas de vencimiento parecido y montos igualmente, digamos, similares. O puedo establecer, puedo abrir una cuenta de compensación en el Banco República. Entonces, aunque no la tenga, sí es posible implementar algún tipo de estrategia de cobertura natural. Esta es muy importante porque la maneja uno mismo, es decir, uno mira la profundidad de ella y los resultados, digamos que en algún momento uno podría tener costo, porque el juego de la valoración de la cobertura natural compensa en el estado de resultados. La estrategia siguiente sería cubrir, porque lo deseamos, o por un pedazo que no tengamos como cobertura natural, lo debemos cubrir como una cobertura financiera, que como decíamos es una estrategia de tesorería. Allí sí tenemos que tener algunas herramientas adicionales. Vamos a ir al mercado, entonces tenemos que saber quién hace las coberturas, por qué monto. Debe haber en la parte de tesorería gente informada, perdón. Tenemos que tener el dólar en tiempo real. A veces uno encuentra compañías que hacen coberturas, hacen fútbol y tienen el dólar 30 minutos atrás, digamos, en las páginas web del Grupo Aval o de Bancolombia, y resulta que la contraparte del banco pues tiene, por supuesto, el dólar en tiempo real. Entonces ahí está uno digamos, en inferioridad de condiciones negociando con el banco en virtud que él tiene una información mucho más actualizada que uno. Entonces, aquí lo que hay que hacer es unas herramientas especializadas y tratar de tener personal especializado en definir cuáles son, digamos, las coberturas, el monto y la contratación de la cobertura con el banco. Hay cosas curiosas. Por ejemplo, alguna vez hicimos un estudio para una empresa y no todos los días de la semana es igual para contratar un fútbol o para hacer una cobertura. Hicimos un estudio de 20 años atrás y parecía que los días jueves eran mejores para negociar con los bancos. También depende un poco de las condiciones, pero digamos, hay que volver este elemento de las coberturas financieras digamos, un elemento técnico. Voy a trabajar algunos conceptos, digamos, de norma NIF. Voy a pasar un poco rápido por ellos porque pues acá somos contadores y digamos, conocemos la generalidad. Un derivado que es una cobertura financiera para la norma es un contrato financiero, es un instrumento financiero que básicamente debe cumplir con 3 condiciones: que se liquide en el futuro, que al principio no requiera ninguna inversión o la inversión sea pequeña. Cuando hacemos un forward no hacemos inversión, cuando hacemos swap no hacemos inversión, cuando hacemos opciones sí, porque debemos pagar la prima, pero pues es un pago menor frente al valor del contrato. Pero tal vez la condición más importante es que el valor del derivado debe variar con base al activo subyacente. Podemos hacer derivados de petróleo, de café, de materias primas, de monedas, de activos financieros como acciones o instrumentos de renta fija, pero lo fundamental es que cuando valoremos ese derivado financiero, el valor de ese derivado, es decir, el derecho y la obligación, debe corresponder a cómo ha variado ese activo subyacente en el mercado. ¿Para qué sirven los derivados? Pues sirven para especular, y en el mundo, en Colombia no es muy utilizado, pero en el mundo sí ese proceso es muy fuerte. Si uno cree que el petróleo va a subir de precio, en 180 días lo que hago es que compro hoy un poco barato y vendo más caro en el futuro. Si creo que va a bajar de precio, hago lo contrario, ¿cierto? También sirven para cambiar la naturaleza de un pasivo, fundamentalmente es a través de un swap. Si tengo una obligación en tasa de interés variable a través de un swap y, digamos, con un banco, podría entregarle ese flujo en tasa variable y que el banco me entregue un flujo en tasa fija. Entonces puedo convertir
la tasa variable, la tasa fija, igualmente una tasa de cambio. Puedo cambiar monedas, si tengo un pasivo en yenes lo podría pasar a euros a través de una operación swap. De igual manera, se arbitra a través de derivados que fundamentalmente es comprar y vender activos en mercados distintos, tratando de sacar un margen pequeño, pero lo que nos ocupa realmente son las operaciones de cobertura. Entonces, los derivados, un gran uso, insisto, en Colombia es muy importante eso, un gran uso de las operaciones de derivados es operaciones de cobertura. En Colombia se hacen bastantes, como dijimos ahora, del peso dólar. ¿Qué es una operación de cobertura? La norma la llama relación de cobertura. Es donde existe una partida cubierta, que es nuestra cuenta por cobrar o por pagar. Y esa cuenta, pues digamos, tiene un monto fijo en dólares, pero los pesos que vamos a recibir o los pesos que vamos a entregar al vencimiento o liquidación de esa partida cubierta no los conocemos. ¿Por qué? Porque ese es el futuro. Entonces tenemos un riesgo financiero como consecuencia de la volatilidad de la tasa de cambio. Como consecuencia de eso, contratamos un derivado que lo volvemos operación de cobertura o instrumento de cobertura. Y lo que hacemos finalmente es que los efectos positivos o negativos de la partida cubierta son compensados por el instrumento de cobertura, de tal manera que mitiga, anula o reduce el movimiento que tenga la partida cubierta, y nuestro estado de resultados no se va a afectar de manera significativa por movimientos de los precios de las monedas en el mercado. Entonces, esto es importante. Esto a veces digo, es como un matrimonio. Digamos, no podría haber relación de cobertura o cobertura si no hay derivado o si no hay partida cubierta. Aunque esa partida cubierta no esté en la contabilidad, sí existe desde el punto de vista de certeza o de, digamos, de probabilidad alta de que esa operación se vaya a realizar en el futuro. Partida cubierta. La partida cubierta es lo que cubrimos, que puede ser un activo en la contabilidad, un pasivo, un compromiso en firme, que finalmente es un acuerdo que hacemos sobre realizar una operación en el futuro. O sea, no está en la contabilidad hoy, no es un pasivo, no es un pasivo, un activo, pero va a estar en el futuro y ya firmamos un contrato de que va a estar. Una inversión en extranjero, hay empresas que por su estrategia empresarial o corporativa crean filiales afuera, como Carvajal, como Cementos Argos. Entonces, esas inversiones afuera están representadas en dólares y tienen un efecto negativo si la tasa de cambio se disminuyera de un año a otro, de un mes a otro. Y las transacciones altamente probables, que las discutimos ahora, que fundamentalmente son transacciones que no están en la contabilidad, que no están tampoco pactadas contractualmente, pero que existe una gran certeza de que esa operación se va a hacer en el futuro. Entonces, lo que hacemos es cubrirla. Aquí es muy importante las transacciones altamente probables, porque ellas, cuando se valora el instrumento de cobertura, esa valoración no va al estado de resultados, sino que va al estado, al ORI, al otro resultado integral, mientras exista la partida cubierta. Una vez exista la partida cubierta, eso que está acumulado allí, como el ajuste durante los meses que haya estado vigente el instrumento financiero, puede ser llevado al estado de resultados o puede ser llevado como mayor o menor valor de un activo o pasivo que no sea financiero. ¿Qué puedo cubrir? Puedo cubrir una sola operación, una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar. Puedo cubrir un grupo de operaciones, un conjunto de 10 cuentas por pagar de proveedores iguales o distintos. Lo que necesitaría en efectos prácticos es que tuvieran vencimientos similares. Igualmente puedo hacer con una cuenta por cobrar. A las entidades financieras, que son las que manejan fundamentalmente cartera de crédito, la norma les permite cobrar digamos que cubrir una porción de su activo. Entonces, un banco puede decir, tengo unos créditos en UR, el UR se me va a caer, los voy a cubrir con una tasa de interés fija, para eso voy a cubrir el 27% o el 30% de la posición. ¿Qué me sirve como un instrumento de cobertura? Entonces, para coberturas financieras nos sirve solamente los derivados. Siempre que vamos a hablar de la estrategia de tesorería, de coberturas financieras, tengo que ir al mercado mostrador, es decir, a los bancos, o al mercado estandarizado, a la bolsa de valores, a hacer un derivado. Pero cuando hacemos coberturas naturales, un instrumento de cobertura puede ser un activo o un pasivo financiero. Debe ser financiero. Si tenemos un activo no financiero o un pasivo no financiero, no nos sirve como instrumento de cobertura. Y para el riesgo de tasa de cambio no nos sirven las acciones. O sea, los instrumentos de patrimonio, la norma no permite que se utilicen como instrumentos de cobertura
para el riesgo de tasa de cambio. Digamos el instrumento de cobertura, pues lo acabamos de definir. Voy a pasar acá este slide, estas definiciones ya las vimos. Esta también fue la transferencia. Aquí sí quisiera detener un poco en la eficacia. La norma nos invita o nos exige que una vez tengamos la relación de cobertura, es decir, la partida cubierta del instrumento de cobertura, debemos verificar que el riesgo que recae sobre la partida cubierta, efectivamente ese riesgo lo mitiga, lo anula, lo reduce el instrumento de cobertura. Y para eso debemos de calcular periódicamente la eficacia de la cobertura. Si valoramos, como en el sector real, las coberturas cada mes, lo que debemos hacer cada mes es definir si esa cobertura es eficiente o no. En la NI 39, inicialmente nos habían indicado que siempre que medamos la cobertura, esa cobertura debe tener un grado de eficiencia o eficacia entre el 80 y el 125%. En la NI 9, que reemplazó ahora la NI 39, no nos indican valor. Esto es lo que hacemos a veces, o normalmente lo que hacemos es cuando implementamos coberturas, tomamos los indicadores de la NI 39. Pero siempre es importante verificar que la efectividad para la norma, la efectividad de las coberturas se pueda demostrar claramente. La norma, ¿qué me exige para que podamos implementar contabilidad de coberturas? Aquí es importante mencionar algo, que la contabilidad de coberturas no es obligatorio implementarla. Es decir, uno si hace derivados para cubrirse, podría o no tener contabilidad de coberturas, o sea, es opcional. Pero eso algunas personas lo entienden de una manera distinta. Algunas personas creen que porque no hago contabilidad de coberturas, no tengo que valorar el derivado que hice. Y son dos cosas distintas. Una cosa es que no lo valore o no lo considere o no haga la revelación como una operación de cobertura, y la otra es que no tenga la obligación de valorar ese forward y lo debo valorar entonces como una operación de trading, de especular. Entonces, cuando nosotros hacemos las operaciones de forward, a veces uno encuentra que están registradas o están guardadas sin estar en la contabilidad. Ese es un error y lo que nos dicen es que no lo registramos contablemente porque no tenemos implementada la contabilidad de coberturas. Entonces, insistimos, así no exista contabilidad de coberturas, desde el punto de vista contable y por principios como la integridad, todos los contratos de la compañía donde tenga derechos y obligaciones deben estar contenidos en la contabilidad. Entonces, es un error, digamos, cuando tenemos esos forward sin registrar contablemente. Tenemos que registrarlo. Entonces, una vez nosotros hayamos tomado la decisión de implementar la contabilidad de coberturas, tenemos que definir la relación de coberturas. Y como miramos en el slide atrás, esa relación está entre un instrumento de cobertura y una partida cubierta. Y eso lo definimos de varias cosas. Tenemos que, para cada caso en particular, tenemos que identificar cuál es el instrumento de cobertura. Tenemos de decir, mire, el instrumento de cobertura es un forward. Tenemos que saber cuál es la partida cubierta. La partida cubierta es la factura 1054 de nuestro proveedor en Hong Kong, que se llama Industrial Machine. Tenemos que definir la naturaleza del riesgo que estamos cubriendo. Pues normalmente aquí cubrimos tasa de cambio, pero pues se pueden cubrir riesgos de precios de materias primas, riesgos de tasa de interés y riesgos distintos que podrían cubrirse. Y finalmente tenemos que mirar o tenemos que documentar cómo se va a medir la eficacia de la cobertura, es decir, cómo vamos a verificar que efectivamente ese instrumento de cobertura sí mitiga o sí anula el movimiento de la partida cubierta. Y es muy importante que cuando hagamos coberturas, no por el 100% de la partida cubierta, sino por un porcentaje, pues la eficacia la midamos sobre ese porcentaje. O sea, siempre la razón de cobertura debe ser exactamente por el monto que decidimos cubrir. Una cobertura, digamos, lo que busca es minimizar el riesgo o anular el riesgo. Aquí lo que vimos es que un exportador o alguien que tenga una posición larga, un activo, el riesgo de él es que su tasa, que la tasa de cambio se vaya hacia abajo. Y pues las pérdidas pueden ser ilimitadas o pueden ser importantes. Para una persona que tenga una posición corta, un pasivo, el riesgo es que la tasa se desincremente. Finalmente, lo que hacemos es establecer una posición.
es definir una estructura de ingresos y costos, saber cuántos pesos recibos, cuántos pesos recibimos o cuántos pesos entregamos al vencimiento de la operación, sin importarme qué pasa en digamos, en el mercado con la tasa de cambio. Una vez haga la cobertura, lo que pasa en ese mercado, digamos, me sirve como un factor de seguimiento a lo que hicimos, con el propósito del futuro hacerlo mejor, pero el efecto sobre los pesos que vamos a recibir o los pesos que vamos a entregar es ninguno. Ahí queda exactamente, digamos, definido el precio de nuestro activo o de nuestro pasivo. Ahora, ¿cómo medimos la efectividad de la cobertura? Hay muchas metodologías para medir la efectividad de cobertura, unas más complejas que otras, unas más sencillas. Nosotros, fundamentalmente, cuando trabajamos coberturas en las empresas, implementamos dos métodos, uno que se llama el dollar offset, que finalmente es comparar la variación de la partida cubierta sobre la variación del instrumento de cobertura acumulado. O sea, si lo hacemos el primer mes es la variación de ese mes, si lo hacemos el segundo mes es el acumulado de ambos meses. Y si esa relación nos da entre el 80 y 125%, calificamos la cobertura como eficaz. Y la comparación de un flujo con el otro y nos permite saber cuál es la eficacia de la cobertura en ese momento. Que fundamentalmente lo que buscamos cuando medimos la eficacia de la cobertura es esto. Aquí en el primer gráfico vemos que hay una utilidad inicialmente y va a haber una pérdida. Hay una utilidad por la partida cubierta y deberá haber una pérdida por instrumento de cobertura que compense a cero los movimientos. Y en el otro gráfico lo que mostramos es que siempre que hay una punta roja, arriba hay una punta azul, abajo, digamos, asimétrica, que hace que siempre se conserve el movimiento cero y no haya, digamos, pérdidas en el estado de resultados netas por efectos de la variación de la tasa de cambio. Desde el punto de vista de aspectos contables, lo que definimos son las normas. Aquí están, digamos, las normas para NII plenas. La NII 32, que hablamos de la presentación, cómo se presenta la información, cómo se presentan los estados financieros. La NII 7, que es el tema de riesgos. Este es muy importante porque aquí, digamos, además del riesgo de tasa de cambio, por supuesto, tenemos que revelar los riesgos distintos, el riesgo de precios, por ejemplo, el riesgo de tasa de interés, el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito para aquellos clientes a los cuales les damos un cupo de crédito. Pues deben haber modelos y se deben revelar adecuadamente. Adicionalmente, digamos, sobre la tasa de cambio, en estas revelaciones siempre pues tenemos que indicar si estamos cubiertos, digamos, cuáles son las políticas de administración de esos riesgos, de tal manera que cualquier persona que lea nuestros estados financieros sepa exactamente cómo administramos ese riesgo, no solamente el de tasa de cambio, sino todos los riesgos financieros que puedan recaer sobre las posiciones ciertas de balance y probables que tenga la compañía. La NII 39 fue reemplazada hace 2 años casi completamente por la NII 9 y básicamente allí lo que se dice es cómo se mide y cómo se registra contablemente los instrumentos financieros, cómo se le da de baja y cuál es el deterioro de ellos. Pero aquí lo que nos dice la NII 9 es, digamos, cómo debemos registrar o cómo debemos clasificar las coberturas financieras, que ahora un poco más adelante lo vamos a ver. Y la NII 3 es muy importante. ¿Por qué? Porque tanto en NII plenas como en NII pymes, la norma reglamenta que las operaciones de cobertura deben ser valoradas a valor razonable, es decir, a precios de mercado. No puede usarse métodos distintos que sí permite para otros activos digamos, en NII plenas como el costo amortizado y en NII pymes que además del costo amortizado permite el costo. Aquí no, aquí tendrá que haber una valoración a precios de mercado, a valor razonable, considerando, digamos, las posibles fluctuaciones que tenga ese activo en el tiempo. Y, por supuesto, la consideración importante a los riesgos financieros. Respecto a las pymes, como ustedes bien saben, las normas sobre instrumentos financieros están contenidos en la sección 11 y en la sección 12. En la 11, fundamentalmente, se trabajan los instrumentos financieros básicos, como son pues el CDT, las acciones, el pagaré, todas esas cosas. En la sección 12 se trabajan los instrumentos financieros exóticos o complejos. Allí es donde están los derivados financieros y las operaciones de cobertura. Y todos los instrumentos financieros clasificados en NII pymes
en la sección 12, deben ser valorados igualmente a valor razonable. Entonces, tenemos que hacer acopio al concepto de valor razonable definido en la NIP 13. Y por supuesto, aquí hay una revelación mínima de riesgos. La diferencia entre las plenas y las pymes es que las pymes hacen una revelación de riesgos, pues digamos, mucho menor a lo que debe hacerse desde el punto de vista de la metodología y las normas de NIP plenas. Una cosa importante para los instrumentos financieros en NIP pymes es que la norma establece, y solamente para instrumentos financieros, que una empresa que haya implementado NIP pymes puede implementar solo para sus instrumentos financieros NIP plenas. Es decir, puedo tener pymes para propiedad de inversión, para inventarios, para activos fijos, y en esa misma, digamos, en esa misma implementación, digo, no, los instrumentos financieros, o sea, los pasivos financieros y los activos financieros, los voy a manejar como NIP plenas con todas las normas y procedimientos y reglas que establece la NIP 39, la 32, la NIP 7 y la NIP 9. Eso únicamente es para instrumentos financieros y solamente se hace de NIP pymes a plenas. En sentido contrario, pues no se puede hacer. Entonces, digamos, en general, ¿qué es lo que, digamos, debe hacerse desde el punto de vista práctico? Pues debe definirse en cada compañía las políticas, como hablamos atrás, las estrategias para administrar ese riesgo. ¿Cómo lo vamos a administrar? Entonces, vuelvo atrás, si tengo coberturas naturales, en qué partida las voy a tener, las voy a estructurar, si tengo coberturas financieras, quién las hace, con qué atribuciones, qué reportes debo llevar a la junta directiva o a la alta gerencia, o sea, cómo es la revelación. Debo definir qué tipo de operaciones estoy cubriendo, si estoy cubriendo una partida de balance o estoy cubriendo una partida distinta de balance, cuál es el subyacente, o sea, en este caso, el ATM, la tasa de cambio de peso dólar. Debo definir cuál es el instrumento de cobertura más eficiente, digamos, el más sencillo de todos, es el forward. El swap también es sencillo frente a las opciones, que es un poco más complejo, pero todos podrían usarse en un momento dado, y tengo que definir cuáles de ellos voy a usar, tengo que definir cómo la voy a valorar, es decir, cómo la voy a medir. La debo medir por lo menos una vez al mes, y cuál es la metodología que es la que nosotros estamos, digamos, explicando en esta charla. Cómo voy a registrar esa cobertura. Si uno va a las NIP, como ustedes saben, pues no hay una claridad detallada de cuál es el registro, como si pasaba en el 2649, que hacían los cuadritos, que se debita, que se crédita. Aquí no nos pasa eso. Entonces, en los principios nuestros debemos de decir cómo lo voy a registrar. Si cobro una posición activa, ¿dónde voy a registrar el derivado? ¿En qué cuenta? Si cobro una posición pasiva, ¿dónde lo voy a llevar? De todas maneras, hay unas normas claras que, digamos, la evaluación se hace el primer día, el derivado vale 0, de ahí para allá depende de las fluctuaciones del mercado. Entonces, debemos de construir claramente en nuestras políticas ese tipo de parámetros. Y finalmente, la contabilidad de coberturas está basado sobre la efectividad de la cobertura. Si la cobertura no es efectiva, pues de alguna manera no podemos usar ese derivado como una operación, como un instrumento de cobertura, sino que será un derivado de especulación. En NIP plenas, ¿cómo dividen la norma las coberturas? Las dividen en 3 categorías: coberturas a valor razonable, coberturas de flujo efectivo y cobertura sobre inversión en el extranjero. La cobertura de valor razonable es una cobertura que se hace sobre una posición cierta de balance, es decir, sobre un activo o un pasivo, pero también sobre un compromiso infirme, es decir, algo que ya se haya firmado, aquí, algo que sea un compromiso vinculante, que no está contabilizado, pero que la compañía tendrá que cumplir. Entonces, ahí lo que hacemos es que valoramos la partida cubierta, y la consecuencia de esa valoración va a ir al estado de resultados, o sea, la consecuencia de la modificación de la TRM. Valoramos el instrumento de cobertura a valor razonable, cualquiera que sea él, y también llevamos ese instrumento de cobertura, esa variación, al estado de resultados, de tal manera que exista una compensación de los fondos. En las coberturas del flujo de efectivo es un poco distinto, porque como no existe partida cubierta, la partida cubierta va a existir en el futuro. Entonces, el derivado que se haga por esa transacción altamente probable o por ese compromiso infirme,
lo que hacemos es que valoramos el derivado y la consecuencia de valorar, es decir, lo llevamos al ORI. Si valoramos el derecho y valoramos la obligación del derivado y eso lo llevamos, lo revisamos como un activo, como un pasivo, como lo hayamos, digamos, estructurado en la política nuestra, y la contrapartida de eso va a ir contra el ORI. Y ahí va a estar en el ORI hasta que exista la partida cubierta, hasta la máquina aquella que íbamos a traer dentro de 8 meses nos llegue y tengamos ya la máquina aquí, o tengamos por lo menos la cuenta por pagar al proveedor extranjero, o tengamos la cuenta por cobrar en el caso de los zapatos que íbamos a exportar dentro de 3 meses a Panamá. Una vez tengamos eso, vamos a llevar lo que estaba en el ORI, y ahí sí es importante mencionar un cambio que hizo la NIC 9. Antes de la NIC 9, digamos, se llevaba todo al estado de resultados. Ahora no, ahora tenemos que preguntarnos si lo que estamos cubriendo es un instrumento financiero, un activo financiero, un pasivo financiero, o no es pasivo ni activo financiero. Si lo que cubrimos a través de una cobertura del flujo de efectivo es un instrumento financiero, como la cuenta por cobrar que teníamos, digamos, altamente probable de tener con Ciudad de Panamá, la consecuencia de valorar la cobertura que está en ORI la llevamos al estado de resultados. Pero si lo que cubrimos fue la máquina que compramos para ensanchar nuestra planta de producción, como esa máquina es un activo fijo y no es un activo financiero, entonces lo que está en ORI lo llevamos con mayor o menor valor de ese activo que no es financiero. Entonces es importante que cuando hagamos el descargue del ORI, siempre nos preguntemos qué estamos cubriendo, y con base en eso hacemos la contabilidad. Y la contabilidad y las coberturas sobre inversión en el extranjero, pues como mencionamos ahora, algunas empresas deciden crear filiales afuera, hacen inversiones en dólares, entonces ella, digamos, valora todos los días o al final de cada mes esa inversión y lo lleva al ORI porque no la ha liquidado. En el caso en que hubiese una cobertura sobre esa inversión, lo que hacemos es que esa cobertura la llevamos también al ORI. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando esa posición se liquide o esa posición se venda, o digamos hasta que termina la inversión. Una vez, digamos, la compañía decidió vender su filial en Chile, por decir algo, entonces en el momento en que volvió líquida la inversión, entonces ahí sí lleva, como estaba cubriendo un instrumento de patrimonio, que es una acción, lleva al estado de resultados todo el acumulado de las coberturas registradas en el ORI. En IPYMES, digamos que no se registran las coberturas de valor razonable. Allí lo que se maneja es un derivado común y corriente. Hay que valorarlo, como decía hace un rato, pero digamos que no hay como la revelación que está establecida en la NIT 9 y la NIC 7. Existen las coberturas de flujo efectivo y coberturas de inversión exterior, que esta es la contabilidad de coberturas, y estas coberturas, pues digamos que funcionan desde el punto de vista contable y de valoración exactamente igual a las que acabamos de mirar en las NIP en las NIP plenas. Vamos ahora a mirar unos ejemplos prácticos de valoración de un contrato de forward. Es un contrato de forward, como cualquier otro contrato a una empresa, le representa unos derechos y unas obligaciones. Y aquí es muy importante definir cuál es mi derecho y mi obligación, porque depende de eso valoro mi derecho y mi obligación. Entonces tengo que preguntarme qué estoy cubriendo. Entonces, supongamos que nosotros cubrimos una cuenta por cobrar. Entonces, si tengo una cuenta por cobrar, está el proveedor, el cliente nuestro en Ciudad de Panamá, que nos paga en 90 días $50,000, y yo hago el forward hoy, ¿cuál es el derecho? El derecho mío es el que se cumple en 90 días. Yo aquí tengo derecho a que el banco me entregue unos pesos, ¿cierto? ¿Y cuál es mi obligación? A entregarle dólares al banco. Entonces, el derecho es recibir unos pesos y la obligación es entregar unos dólares. Si estuviera cubriendo un pasivo, una posición corta, una cuenta por pagar, es todo lo contrario. Como nosotros tenemos el pasivo registrado en pesos, necesitamos girarle al proveedor a Hong Kong. ¿Qué necesitamos? Dólares. Entonces, el día que se venza esa operación, digamos en 120 días, lo que necesitamos es que el banco nos entregue dólares para mandárselos a Hong Kong. ¿Y cuál es mi obligación? Mi obligación es entregar pesos.
Entonces vean ustedes que cuando miramos el derecho y la obligación, el activo, la posición larga, el pasivo, la posición corta, la forma en que se explican y se valoran, por supuesto, como consecuencia de eso, el derecho y la obligación son distintas. En ese sentido, siempre que tenga una posición corta, es un pasivo, mi derecho está representado en recibir dólares. Y en esa misma posición, mi obligación es entregar pesos. Y cuando tengo una posición larga, mi derecho es a recibir pesos y mi obligación es a entregar dólares. Y entonces, ¿en qué consiste valorar un forward? Básicamente en conocer el monto de ese derecho y el monto de esa obligación en cada cierre específico o en la fecha de su liquidación. Para eso lo que vamos a hacer acopio de una información que el mercado nos ofrece para cumplir de esta manera con la normatividad de que este contrato y todos los contratos forward deben ser valorados a valor razonable, al igual que cualquier otro derivado. En ese sentido, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los insumos que requerimos para valorar una posición larga, un activo? Entonces, para valorar el derecho, recuerden que el derecho mío ahí está en pesos. Necesitamos el valor del contrato, el monto de la tasa strike o tasa forward, la tasa cero cupón, que fundamentalmente ahí lo que hacemos es tomar la tasa IBR del Banco República y los días del vencimiento. Como IBR y Banco República solo existe hasta 180 días, si tenemos plazos superiores a eso, tomamos la curva cruz corriente de Bloomberg. Y la obligación en una posición larga, ¿cuál es? Los dólares, porque yo le entrego los dólares que recibo de mi cliente de Panamá al banco. Entonces, ¿cuáles son mis insumos? ¿Qué necesito para hacer esa valoración? Necesito el valor del contrato, la TRM del día de valoración, los puntos PIPS. ¿Qué son los puntos PIPS? Los puntos PIPS es una información que nos entrega el Banco República que recoge sobre todo el mercado de forward en Colombia y que básicamente trata de construir una TRM hipotética hacia adelante. Entonces, digamos, la TRM hoy son 4.000 pesos, pero él dice que a 7 días la TRM, de acuerdo con el mercado de forward en Colombia, va a estar en 4.002 pesos, pero que en 360 días va a estar en 4.150 pesos. Entonces, esos pesos, esos 150 pesos o esos otros pesos son los puntos PIB que se calculan técnicamente, porque los calcula digamos, el Banco de la República, insisto, sobre todo, digamos, las operaciones del mercado de forward que hacen los distintos agentes de la economía. También necesitamos la tasa cero cupón, que es la IBR, insisto, mayor a 180 días, usamos la curva cross currency de Bloomberg y los días al vencimiento. Y esta es la fórmula. Finalmente lo que hacemos es tomamos el valor del derecho y lo traemos a valor presente y traemos el valor de la obligación y lo traemos a valor presente, digamos, conjugando con la información que teníamos o que explicamos en el slide anterior. Si calculamos una posición corta, aquí necesitamos exactamente la misma información con la condición de que el derecho se calcula acá como se calculaba la obligación allá, y lo contrario, la obligación acá se calcula con los insumos que se calculaba el derecho en la posición larga. Entonces, en una posición acá lo que necesitamos para el derecho es el monto del contrato en dólares. Necesitamos la TRM, los puntos PITS, la tasa cero cupón y los días de vencimiento. Esto recuerden que es una posición corta, o sea, es un pasivo, que necesitamos que el banco nos entregue los dólares al final del contrato. Y nosotros le vamos a entregar pesos. Para eso necesitaríamos el monto del contrato, la tasa strike o la tasa forward definida contractualmente con el banco, la tasa de cero cupón y los días de vencimiento. Con base en eso, digamos, podemos, o considerando todos estos insumos, podemos hacer la valoración del instrumento de cobertura. El derecho y la obligación se determinan de la misma manera que en la posición larga, excepto que pues el derecho aquí se calcula como se calcula la obligación en la anterior, y de igual manera pasa con la obligación, que se calcula como el derecho en la posición larga. Aquí nosotros vamos a trabajar un ejemplo y vamos a explicar, digamos, cómo sería la valoración, la medición de tanto de la partida cubierta como la medición del instrumento de cobertura en una operación completa. Desde el momento que
que se inicia hasta el momento que se liquida. Entonces vamos a decir que una compañía, que en el caso nuestro se llama Camisas S.A., el 22 de septiembre del año pasado compró una materia prima a un proveedor en Hong Kong. Eso tenía un costo de $139,890. Como digamos, pasaban 90 días, pues había una incertidumbre sobre el precio de la moneda y en virtud de eso, el director financiero de la compañía decide hacer una operación de cobertura con el banco Colpatria. ¿Cuál es el precio de la materia prima que compra? $139,890. ¿Cuál es el monto de forward? Se hace por el 100% de la partida cubierta. Habrá empresas que lo harán por el 90 o por el 80 o por una porcentaje distinto, digamos, dependiendo, como decíamos ahora, del nivel de exposición de riesgo que quiera cada empresa. Decía que pues depende de la personalidad y de los apetitos de cada quien. Tenemos la TRM a septiembre 22 del 20. Establecemos con el banco, o pactamos con el banco una tasa forward, una tasa strike de 3.615. El plazo del contrato es a 90 días. Es decir, como se pacta en septiembre 22, vencería en diciembre 22 del año 20. Entonces, estos son pues los insumos que habíamos hablado hace un ratico que se requieren para la valoración del instrumento de cobertura y de la partida cubierta. Entonces vamos a iniciar aquí con la medición inicial. La medición inicial la hacemos en septiembre 22, día en que, digamos, hacemos el pedido, ya tenemos la cuenta por pagar en los estados financieros y ese mismo día estructuramos la operación de cobertura. ¿Qué hacemos? Esto en septiembre 22, registramos el valor del inventario. ¿Cómo lo hacemos? Pues el valor de la compra, que son $139,890 por la tasa de cambio de ese día, que son 3.725. Eso me dice que tengo un inventario en tránsito de 521, 142 009 y tenemos una cuenta por pagar exactamente por el mismo monto. Ese sería el conjunto del registro de la partida cubierta. Y vamos a registrar el instrumento de cobertura. Como habíamos hablado, hay un derecho y hay una obligación. ¿Y cómo calculamos el derecho y la obligación? De la misma manera, colocamos el valor del contrato forward. Por eso, cuando hagamos coberturas por un valor menor al valor de la partida cubierta, pues no va a ser exactamente igual. En este caso es exactamente igual al valor de la partida cubierta, en virtud que estamos cubriendo la totalidad de la partida cubierta. Entonces nos da que el derecho, como es lo que yo tengo, es lo que tiene la compañía, disculpen, es una cuenta de naturaleza débito y la obligación de lo que entrego es un crédito, es una naturaleza crédito. Entonces tomamos el débito por el derecho que tenemos y hacemos el crédito por la obligación que hacemos. Y finalmente cumplimos aquí con la primera condición, que es que el día 1 el derivado vale 0. Si usted imprime su balance a nivel de cuenta o su cuenta, va a decir derivado financiero 0 porque tiene un débito por un valor y el crédito es exactamente el mismo. Entonces cumplimos con la norma de la NIS 9 de que para que exista derivado no debe haber, digamos, entrega o recibo de dinero al momento en que se pacta, excepto las opciones que se pagan la prima como mencionamos. Una vez hicimos, disculpen, esta medición inicial, procedemos a hacer la primera medición posterior. Entonces, como estamos en septiembre 30, la primera medición posterior la hacemos en septiembre 30. Entonces, allí tenemos que valorar la partida cubierta y el instrumento de cobertura. Entonces, esta primera medición posterior va a ser en septiembre 30 y preguntamos un insumo, ¿cuál es la TRM? La TRM, para el caso nuestro, equivale a 3.878.54. Entonces, valoramos inicialmente la partida cubierta. Como la TRM se incrementó, ¿cierto? De 3.375 a 3.878, entonces nuestro pasivo se incrementa. O sea, ahora necesitamos más pesos para girarle a nuestro proveedor si ese día se cumple la operación. Entonces hay un incremento del pasivo y como consecuencia, como partida doble, registramos un gasto del estado de resultados. De esta manera hemos
medido, valorado la partida cubierta. Ahora vamos a hacer con el derivado. Entonces, lo primero que vamos a valorar es el derecho. Entonces dijimos que el derecho, teníamos un insumos, esta es la fórmula para valorar el derecho, ¿sí? Que habíamos mencionado más atrás. Entonces, para valorar el derecho necesitamos una IBR, pero si vamos al Banco República, el Banco República me dice que tiene IBRs, digamos, del día a 30 días, a 90 días y a 180 días. Pero si nosotros estamos parados en septiembre 30 o estamos allí y queremos valorar nuestro forward que se vence en diciembre 22 y calculamos los días que faltan para el vencimiento, digamos, nos arroja como resultado 82 días. Pero el Banco República no tiene una IBR para 82 días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Interpolar. Entonces, tomamos entre el rango próximo superior y el rango próximo inferior. Como tenemos 82 días, para nosotros el rango próximo superior es el de 90 días y el rango próximo inferior es el de 30 días. Tomamos las variables del mercado e interpolamos. ¿Qué es interpolar? Pues simplemente es hacer una regla de 3 compuesta y determinar cuál es cuál tasa equivalente a los días que estamos calculando. Entonces aquí lo que nos arroja es que después de haber interpolado, la tasa a 82 días específica, de acuerdo con esos variables de mercado, es igual a 1,739. Y entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos la misma situación para los puntos PIB. Vamos a los puntos PIB al Banco República. Y el Banco República tiene puntos PIB a 7 días, a 25 días, a 49 días, a 76 días, a 136, a 236 y a 316 días, pues no tiene a los 82 que necesitamos. Y para hacer la valoración con las normas NIF, tenemos que tener específicamente los puntos PIB a ese día. Entonces, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo, interpolamos, tomamos los dos rangos, el inferior y el superior, en este caso es el de 76 días el inferior y el superior es de 136 días y calculamos los puntos PIB, digamos, exactos para los 82 días y nos da 18.2. Ya calculamos la tasa específica cero cupón para 82 días. Ya calculamos los puntos PIB específicos para los 82 días. Con base en eso ya podemos calcular el valor de nuestro derecho. Entonces, lo que tenemos arriba representado es la fórmula y lo que hacemos aquí es calcular el derecho. Y nos da que frente al valor anterior presentamos una variación de 21, 892, 699, que es igual al que tenemos aquí en nuestro registro contable principal. Hacemos exactamente, o sea, una vez hemos valorado el derecho, hacemos exactamente lo mismo para nuestra obligación. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular la obligación? La que vimos inicialmente. Y con base en los insumos, desarrollamos la fórmula. Entonces, tomamos el valor del contrato. Recuerden que nuestra obligación es en pesos, la tasa es TRAI, y traemos a valor presente eso con la tasa 0 cupón, que calculamos a un periodo de 82 días. Y el valor de la obligación nos da 543, 034, 708, que comparado con el valor de la obligación anterior, que fue la de septiembre 22, nos da un ajuste de 21, 892, 699. Entonces, igualmente, digamos, ajustamos el valor de la obligación porque como es de naturaleza débito, nos disminuye, el derecho sí nos aumenta. Y finalmente tenemos el balance de comprobación a septiembre 30, donde tenemos registrados, como si fuera un balance pequeño, todas las transacciones que hemos hecho en esa compañía, en la sociedad de camisas S.A., considerando que solo existe esa transacción. Entonces tenemos la partida cubierta, que es la cuenta por pagar del exterior, que está en 542, 624, 917, el inventario que no se nos mueve acá, y tenemos los ajustes, y tenemos el valor del derecho y de la obligación que calculamos con base en los procedimientos que escribimos, y los ajustes al estado de resultados que hay. Entonces, miren cómo, digamos, nosotros en el ajuste en cambio de la partida cubierta, tenemos un débito, es decir, una pérdida de 21,482, y tenemos una utilidad al valorar la cobertura de 21,892. Entonces ahí podríamos, digamos, claramente
analizar que esa cobertura sí está siendo efectiva, es decir, existe una compensación de fondos o de movimientos o de flujos, mejor, los flujos están siendo compensados. Los flujos de la partida cubierta están siendo compensados por los flujos del instrumento de cobertura. Y para terminar, digamos, el ejercicio de este mes, nosotros nos vamos a preguntar si la cobertura es eficaz. ¿Y qué hacemos? Lo que hicimos fue dividir la variación de la partida cubierta por la variación del instrumento de cobertura y nos da el 101.91%. Como dijimos inicialmente, todo lo que tengamos entre el 80 y 125% como eficacia de la cobertura, consideraremos que la cobertura es altamente eficaz. Vamos ahora, una vez cubierta nuestra partida, nuestra medición posterior de septiembre 30, vamos a nuestra segunda medición posterior, que es en octubre 31. Y vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Vamos a valorar primero la partida cubierta, por lo cual requerimos la TRM, es la diferencia en cambio que calculamos todos. En este caso, la TRM bajó un poco, entonces, como baja un poco, el pasivo también baja un poco. Entonces, debitamos el pasivo, porque de esa manera, que es una cuenta de naturaleza de crédito, la vamos disminuyendo a través de los débitos. Entonces, ajustamos el pasivo contra un ingreso en el estado de resultados en virtud de la disminución del mismo. Y vamos igualmente a valorar nuestro derecho y nuestra obligación. Entonces, inicialmente el derecho dice que se disminuyó 3,267. Entonces, aquí nos faltan, el mes pasado nos faltaban 82 días al corte de septiembre 30. Ahora, digamos, en octubre 31 nos faltan 52 días. Estamos trabajando aquí con base 360 al año. Entonces, lo que hacemos es calculamos la IBR a esos 52 días, exactamente interpolando, exactamente haciendo una regla de tres compuesta y determinamos que la tasa cero cupón para ese periodo es unos 7,37. Y hacemos lo mismo para los puntos PITS. Calculamos los puntos PIT para los días que faltan para el vencimiento, que son 52 días. Tomamos los puntos PIT ahora entre 48 y 76 días y con base en eso, digamos, calculamos o determinamos que como insumo los puntos PIT a esa fecha son 9,56. Teniendo ya los puntos PIT y la tasa cero cupón, lo que hacemos ahora es valorar el derecho. Entonces el derecho, aquí tenemos la fórmula, nos da 539, 766, 793, que si lo comparamos con el anterior, o sea, el valor a septiembre 30, nos da un ajuste menor porque disminuyó, miren, este valor acá disminuye, entonces tenemos que ver un ajuste crédito. Por eso el derecho es una cuenta dentro de esa débito para disminuir lo que acreditamos y llevamos el mismo ajuste al estado de resultados como un gasto. Una vez hemos valorado el derecho, procedemos a valorar la obligación, tomamos la fórmula que hemos definido para tal efecto. Como ya calculamos la tasa de cero cupón, entonces la tasa de cero cupón que utilizamos para el derecho es igual que para la obligación. Y eso nos arroja que hay una variación de 725.540 pesos del valor que nos arrojó en la medición de la obligación del mes de octubre respecto al mes de septiembre. Aquí tenemos el balance de comprobación, igualmente considerando que esa compañía solo tuvo esa operación en el tiempo. Tenemos la materia prima que no se nos mueve, sigue valiendo exactamente igual. La cuenta por pagar sí cambia el valor, digamos, por efecto de la volatilidad de tasa de cambio. Los 21 millones que teníamos en el corte de septiembre se volvieron 18 con el gasto, con la disminución. Aquí compensamos en la revelación. Como ustedes saben, en la NIP no se puede compensar en el registro, pero sí se puede compensar en la revelación de información. Eso vimos acá. Calculamos el derecho y la obligación. Y mire cómo cuando calculamos el derecho y la obligación, si nosotros compensamos los 21 con los 3, nos va a dar igualmente que va a ser muy cerca de 18.
y nos va a dar que la cobertura es altamente eficaz. Básicamente acá nos da un 0.04. Aquí está el movimiento acumulado ya desde octubre 31 de la partida cubierta del instrumento de cobertura, de tal manera que podemos determinar y seguir demostrando que la relación de cobertura es altamente eficaz, por ende podemos seguir con la, digamos, con la contabilidad de coberturas. Este sería el último cierre posterior que tenemos, que sería a noviembre 30, y hacemos exactamente lo mismo, que es determinamos o, digamos, obtenemos del mercado la TRM ese día, hacemos el ajuste en cambio para la partida cubierta. Sí, aquí nos dice que disminuyó bastante la tasa de cambio de 3.858 a 3.611. Hay un ajuste de 34.569.067 al débito en virtud de la disminución del pasivo. Y calculamos el valor del derecho y de la obligación. Entonces, hacemos exactamente lo mismo, utilizamos las mismas variables. Aquí la tasa de cero cupón, como estamos en septiembre 30, nos faltan, perdón, en noviembre 30, nos faltan 22 días para el vencimiento. Entonces calculamos o interpolamos y calculamos la tasa cero cupón para el periodo de 22 días, nos da unos 7.51. Hacemos lo mismo para los puntos PITS para 22 días. Entonces tomamos ahora entre 7 y 25 días. Vean que tomamos periodos distintos dependiendo de la información que reporte Banco República o la superintendencia bancaria en el tema de la TRM y la tasa de cero cupón, pues, de Bloomberg o del Banco República. Y finalmente, una vez desarrollamos la interpolación, los puntos PIT son 3.58%. Calculamos el valor del derecho, nos da 505.169, lo que significa que disminuyó bastante, que en el corte anterior, ¿se acuerdan que valía 539.766? Y lo que hacemos es un ajuste de 34.597 al estado de resultados, que como disminuyó el derecho, pues hacemos un crédito a ese derecho. ¿Sí? Su naturaleza es débito. Una vez valoramos el derecho, procedemos a valorar la obligación, utilizamos la misma fórmula y aquí lo que desarrollamos es, como ya tenemos calculada la tasa cero cupón para los 22 días, aplicamos la fórmula y nos dice que el valor de la obligación es 505.170.858, que nos presenta, digamos, un aumento pequeño de 720.000 pesos. Y como la obligación es de naturaleza crédito, pues la acreditamos porque su valor es mayor ahora que el mes anterior. E igual hacemos el balance de comprobación. Y ahí pues el inventario sigue igual sin modificarse. Se modifica la cuenta por pagar y los valores del derecho y la obligación y la afectación al estado de resultados, tanto de la partida cubierta como del instrumento de cobertura. Y para validar, digamos, la eficacia de la cobertura, tomamos el movimiento neto de la partida cubierta, el movimiento neto del instrumento de cobertura, y nos da el 100.13, lo que pues nos reafirma que esa cobertura es altamente eficaz. Esos son, finalmente llega la medición posterior, que es la última, que es el día en que se vence el contrato. Entonces, el día en que se vence ese contrato, hay que pagar la cuenta por pagar. Ese día el dólar se situó en 3.442, es decir, volvió a bajar otro tanto. En virtud de eso, el pasivo también disminuyó su valor, por esa razón lo evitamos. Calculamos el derecho y la obligación ese día. Ese día, como es la ejecución del contrato, el derecho simplemente es calcular, como nos vamos a recibir dólares, simplemente es calcular el valor del contrato forward por la TRM. Entonces, de esa manera calculamos el valor del derecho ese día. Y el ajuste es, pues, ese valor del derecho mientras calculando la diferencia con el valor del derecho al cierre de noviembre 30. Y la obligación, como está en pesos, la calculamos como el valor del contrato
por la tasa strike o tasa forward. Y eso me dan los pesos que nosotros debemos entregar al banco. En este caso nos da 505, 807, 268. Y de esa manera tenemos un ajuste de 536, 409 como un mayor valor de la obligación. Y aquí tenemos, digamos, la cobertura al último día. Si tomáramos la variación de la partida cubierta y la variación del instrumento de cobertura, la eficacia va a ser del 100%. En coberturas de tasa de cambio, no hay riesgo de que la cobertura sea ineficaz, a veces sea una porción del activo pasivo, porque siempre vamos a medir la eficacia de cobertura sobre esa porción. Aquí solo nos falta, aquí medimos la cobertura, 39,583, 274, me va a dar exacto el último día al cierre, me va a dar exacto el movimiento de la partida cubierta y el instrumento de cobertura y la efectividad va a ser del 100%. Y este que mostramos acá es el asiento de cierre en diciembre 22. Como el derecho es una cuenta de naturaleza de débito, la acreditamos para que su saldo sea cero. Como la obligación es una cuenta de naturaleza crédito, la debitamos para que quede en cero. Y la diferencia, como este es un forward NDF, es non-delivery, la llevamos a la cuenta por pagar al banco. Y finalmente luego el banco nos paga la diferencia y nos abona a la cuenta. Para efectos prácticos de hacer el ejercicio, pues un poco más, no hemos calculado pues impuestos como el 4 por 1000, como impuestos de IVA y retenciones, sino que hemos hecho el ejercicio así. Digamos, allí nosotros tenemos la forma en cómo la norma determina que se valoren todas las inversiones. Lo que queremos llevar desde márgenes es que para las áreas de contabilidad, para las áreas de tesorería, para las áreas financieras, queremos facilitar todo ese trabajo. O sea, siempre a veces conseguir la información no es fácil y hacer los cálculos y generar todo eso. Entonces, en márgenes lo que hicimos fue diseñar en la página web una herramienta que únicamente se ingresa allí y colocando los datos básicos de la operación, se puede valorar al cierre de cada mes el contrato. Entonces voy a entrar a la página de márgenes, que es www.margenes.com.co. Voy a iniciar, ¿sí? Bueno, es importante recordar que una vez terminemos este ejemplo, pues va a haber una sección de preguntas donde pues cualquier duda que tengan o cualquier inquietud, con mucho gusto tenemos todo el interés de resolver. Entonces, estando ya en la página web de Márgenes, entramos al índice de coberturas y entramos a coberturas. Voy a hacer el ejemplo como si fuese la primera vez que ingresara a la página de Márgenes. Se está demorando un poco de entrar. Allí en la página de Márgenes nos van a pedir una información básica, que fundamentalmente es el NID de la empresa, el nombre de la empresa, y con base en eso creamos un usuario. Creado el usuario, podríamos valorar las operaciones, como van a ver ustedes, de manera bastante sencilla, bastante fácil. Entonces aquí pueden ingresar, aquí están, digamos, todas las condiciones todos los términos que hemos considerado en este software de valoración de operaciones forward. Podríamos iniciar acá y nos van a, como decía ahora, nos van a preguntar hacer unas preguntas básicas. El nombre, entonces mi nombre es Oscar Galvez. Sí, empresa, entonces voy a poner inversiones, inversiones Palito, que no existe, por supuesto, es totalmente Palito. El NIT, igualmente el NIT tendré que inventármelo, 900, 765, 234. El email, mi email se va a colocar, debe ser el correcto. Entonces voy a colocar mi correo, que es oscar@margenes.biz, y una contraseña que debo repetir.
cada uno coloca la contraseña que considere más conveniente, el sistema un poco la evalúa y le digo registrar. Entonces, aquí tengo el home, tengo las TRMs que usa el programa para valorar, puedo tomarle de allí, tomo los puntos PIT, estos son los puntos PIT que hemos usado, digamos, en los últimos 6 meses. Por supuesto que el histórico viene de hace muchos años. Tenemos igualmente la tasa cero cupón, qué tasa de cupón estamos utilizando, y está el icono de coberturas. Entonces aquí es donde nosotros debemos de ingresar el forward nuevo. Entonces nosotros vamos a ingresar un forward nuevo. Entonces, ¿qué banco es? ¿De acuerdo? Es el banco Colpatria. Colpatria. Y suponemos que el forward es el forward número 1012. Este es un forward de compra o de venta. Es un forward de compra, ¿cierto? Porque estamos comprando dólares. Fecha de inicio, él inició el 22, él inició el 22 de septiembre del año pasado, entonces pongo acá 22 de septiembre del año pasado. ¿Cuándo es el vencimiento? El vencimiento es el 22 de diciembre de 2020. Entonces verifico. Fecha de inicio 22 de septiembre del 20, fecha de vencimiento 22 de diciembre del 20. Y tengo que ir a verificar la tasa strike y el valor del contrato. Entonces voy a ir a la presentación para que tengamos la misma información de donde originamos el ejemplo. Entonces el valor del contrato es 139,890. Entonces digitamos 139,890. Y la tasa está ahí es 3.615. La verifico. 3.615.75. 3.615.75. Entonces, con solo digitar esta información, que lo hago de manera muy rápida, vamos a crear el forward. Entonces, creamos el forward. Entonces, nosotros podemos decir que nos muestre todos los forwards. O sea, aquí está el forward que acabamos de crear. Y si nosotros queremos valorar esta operación, digamos al corte de septiembre 30, solo tenemos que cambiar el chulito y ponerle por una rayita. Le damos aquí con el mouse en valorar. Le damos el corte que queremos, como queremos el corte de septiembre 30. Sería el 220, perdón, 2020-0930, le doy ese corte y le digo valorar. Y ya me lo ahorró y me va a sacar un archivo que me dice descargar. Entonces él me descarga el archivo y yo lo voy a guardar en mis descargas. Y acá está el archivo que espero estén viendo, en donde ustedes tienen el número del contrato, el banco, la tasa strike, el valor del contrato, y aquí, digamos, está el monto del derecho y de la obligación. Entonces, perdón que cometí un error en el valor del contrato. Lo voy a digitar de nuevo. Banco Colpatria. Código 1120. Es una compra que se hizo el 22 de septiembre. Que se vence el 22 de diciembre. Diciembre 22. El valor del contrato es 139,890. Aquí tengo un cero de más, eso es lo que me pasó ahora.
Y la tasa esta, recuerden que es 3.615,75. Con 75, ok, con 75. Oscar, creo que le estás poniendo es en los valores al revés. La tasa de strike sería la TRM y el valor del contrato, entonces en valor USD. Sí, me estoy equivocando acá. Tengo la tasa de strike va en esta 3.615,75 y el valor del contrato es igual a 139.890. Entonces volvamos a verificar. La fecha de inicio es septiembre 22. La fecha de vencimiento es diciembre 22. La tasa está es 3.615,75 y el valor del contrato es de 139.890. Voy a verificarlo nuevamente. 3.615 y 139.890 efectivamente. Entonces lo guardamos como un forward número 2. Podemos guardar todos los forward que quisiéramos allí. El número es ilimitado. Y vamos a valorar este de acá, que fue el que hicimos correctamente. Le damos valorar. Tomamos la fecha que es el 30 de septiembre del año 20 y le damos y descargamos la opción. Y este sería el archivo de la evaluación del instrumento. Si ustedes verifican, digamos, la información ahora quedó correcta, es una operación de compra que se inicia en septiembre 22, que se vence en diciembre 22, y vale $139.890 y la tasa es 3.615,75. Entonces, hasta equivocándose uno aquí es muy sencillo, simplemente es, mire que yo me equivoqué, si me hubiera equivocado haciéndolo manualmente hubiera sido mucho más complicado darme cuenta. El mismo error aquí se administra de manera mucho más sencilla. Y si comparamos, el valor del derecho y la obligación son exactamente iguales a los que manejamos allá manualmente. Pero la facilidad de la herramienta, la forma en que la trabajamos nos permite agilidad y nos permite, digamos, detectar fácilmente cualquier error que podamos cometer. Esta es, digamos, nosotros tenemos en lanzamiento este programa. Ustedes imprimen este reporte y les serviría como, digamos, como soporte al comprobante contable de la valoración del instrumento financiero, del forward en este caso. Finalmente, esto es lo que queríamos mostrarles. Podemos hacer las valoraciones, por supuesto, de un siguiente mes. Por ejemplo, si quisiéramos ver el mismo forward digamos, al mes de 31 de octubre, simplemente es darle a valorar y nos trae y nos descarga el archivo nuevamente. Espero que lo estén viendo. Este es el corte de la valoración al 31 de octubre. Mire que lo hice en 15 segundos. Ahí está el monto del derecho, ahí está el monto de la obligación. Exactamente como está allá. Aquí están los puntos PID que también, digamos, sirven como punto de referencia para la valoración. La tasa cero es cero cupón y están las condiciones del forward. Si quisiera igualmente hacer la valoración al mes siguiente, que sería noviembre, pues simplemente le doy en valorar y le digo el corte de noviembre 30 y él otra vez en un periodo muy corto, de tiempo cortísimo, me dice cuál es la valoración del forward. Entonces, esta herramienta y aquí la estamos mostrando, que esta valoración de noviembre 30, esta herramienta frente a hacer los cálculos a mano, con los errores que pueda cometer. El error que cometí, como ustedes vieron, se pudo solucionar de manera muy sencilla. Si ese error lo hubiera tenido en Excel, tal vez, digamos, el tiempo que hubiera gastado sería mucho más grande, mucho más tiempo. Es esto, señores contadores, áreas de tesorería, áreas financieras, queremos
de alguna manera, pues promover el producto nuestro, como les decía, tiene una gran agilidad y tiene información de mercado y cumple con todas las normas establecidas en la NIF 39, en la NIF para pymes, en la NIF en NIF plenas, y también es contra errores, porque pudieron ver que el error se administró de manera muy sencilla. Entonces estamos digamos, las preguntas que tengan, cualquier pregunta que tengan, pues la idea es que la podamos resolver con mucho gusto. Les agradecemos mucho su tiempo y la paciencia de habernos acompañado. Quedamos atentos a sus inquietudes. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Hay varias preguntas que se presentaron durante la conferencia y son bien interesantes. El señor, entonces, Mario Andrés Peña pregunta si la contabilidad de coberturas es voluntaria o podría mostrar el impacto de la liquidación así se presente una asimetría. Sí, claro, digamos que la contabilidad de coberturas es opcional. Yo podría tenerla o no podría tenerla. Insisto en lo que no es opcional, es que así no tenga contabilidad de coberturas, tengo que valorar el derivado como un derivado de especulación. Y por supuesto, cuando tenga una cobertura de flujo de efectivo, voy a tener solo la cobertura en el estado de resultados. Entonces ahí va a haber una asimetría contable. Una asimetría contable porque tengo, digamos, lo subsidiario, pero no lo principal en el estado de resultados. Lo principal existirá cuando exista la partida cubierta, cuando esa maquinaria que vamos a traer de Italia no llegue y podamos registrar la cuenta por pagar o podamos registrar digamos, el activo fijo. En ese momento existirá la partida cubierta. Mientras dure ese periodo, lo que hay es una simetría en la contabilidad, como dice el señor Peña, porque tenemos allá en el PIG digamos, el resultado de valorar la cobertura, pero no el riesgo. El riesgo no está porque el riesgo no está en los estados financieros. Entonces, efectivamente, si no tuviéramos contabilidad de coberturas, fundamentalmente en cobertura de flujo de efectivo, tendríamos asimetrías en el registro contable. Muchas gracias por la pregunta. Ok, muchas gracias. El señor Eduardo Aranda pregunta, si un contrato forward para cubrirme respecto de una deuda con un IMC cuyo origen es una importación y al vencimiento pierdo, ¿en pérdida lo puedo llevar como deducible fiscalmente? Sí, digamos que fiscalmente la norma tributaria lo que no permite es que se deduzca liquidaciones parciales de operaciones de derivados. En el ejemplo que hicimos, digamos, en un ejemplo cualquiera que hagamos un derivado en noviembre que vaya hasta febrero 28 del siguiente año, digamos, al final de cada mes vamos a hacer la valoración de las operaciones forward. Espero que las hagan con nuestro software. Pero cuando lleguemos a diciembre 31, ese forward no se ha vencido. Tenemos sí un derecho, tenemos sí una pérdida o una utilidad o ambas, porque se registran de manera independiente durante el periodo entre octubre y diciembre. Esa pérdida, ese ingreso o ese gasto o esa pérdida de utilidad no la podemos, digamos, considerar fiscalmente. Debemos esperar que el forward se cumpla, en este caso, a febrero 28, y supongamos que perdimos 10 pesos. En la declaración de renta de ese año, digamos, podríamos deducirnos ese ingreso. O supongamos que ganamos 20 pesos. Entonces, en la declaración de renta ya de ese siguiente año es donde podemos incluir, de acuerdo con las normas tributarias, ese ingreso o ese gasto. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. El señor Mario Andrés pregunta de nuevo, ¿las coberturas de flujo de efectivo serían en su mayoría a instrumentos a costo amortizado? Ejemplo, crédito en moneda extranjera. Sí, digamos que uno podría construir como un forward escalonado. Digamos que cuando yo tengo una deuda en moneda extranjera, pues esa deuda o ese pasivo, digamos, se registra, como usted dice, a costo amortizado. Lo que uno, digamos, como paga cada 6 meses o cada 3 meses el crédito afuera, lo que uno podría construir es y los intereses todavía no se han causado todos, sino que se van causando en la medida en que transcurre el tiempo. Lo que uno podría hacer es exactamente hacer una cobertura de flujo de efectivo, digamos, cubriendo esa parte que no está digamos, en el balance que corresponde a los intereses que se causan en el futuro. Entonces, podría estar en la partida cubierta, que es el crédito, como usted dice, reafirmo,
medida a costo amortizado, y la cobertura, que es el forward, que puede ser escalonado, como les decía, pues valorado a valor razonable, y los flujos habrían una porción de flujos de efectivo en ese forward escalonado, porque no todo está, digamos, contenido en la partida cubierta. Ok, de nuevo el señor Mario Andrés pregunta, ¿cómo puedo diferenciar de mejor manera las de valor razonable y las del flujo efectivo? Simplemente valor razonable es una partida que esté en el balance. Es decir, yo tengo una cuenta por cobrar, tengo una inversión en dólares, tengo un activo cualquiera en dólares, o tengo un pasivo y está ahí en mi balance. Tengo un crédito bancario, tengo un crédito de un explorador, tengo una obligación en dólares. Siempre que esté en la contabilidad, en el balance, decimos que esa es una cobertura de valor razonable. Cuando es una cobertura de flujo efectivo, es aquella que la partida cubierta no está en el balance. El ejemplo que les ponía, o los dos ejemplos, el primero de ellos es que tengo una fábrica de hacer zapatos y decidí hacer un proyecto de expansión de la fábrica porque me está yendo muy bien. Y esa expansión requiere que compre una máquina, y la máquina la compro al final, cuando ya construí la bodega y eso, y la máquina la compro en 10 meses. Hoy no la compré, pero decidí comprarla, ¿cierto? Tengo 3 cotizaciones para comprarla. Todavía no he decidido cuál. Desde hoy puedo cubrirme. Decir, mire, yo voy a cubrir la compra de esta máquina que vale más o menos $100,000 que voy a comprar. Desde hoy esa transacción que yo siento altamente probable la puedo cubrir. En ese caso, estamos hablando de una cobertura de flujo de efectivo. Ahí es donde la variación de ese instrumento de cobertura lo llevamos al ORI. O sea, siempre en ese momento en que nos estamos cubriendo, no existe ni la cuenta por pagar al proveedor afuera, en Italia, ni existe el activo. Entonces, cuando no existe una partida de balance, lo llamamos, digamos, cobertura, o la norma lo llama cobertura de flujo de efectivo. Igual cuando hablamos de la exportación, le vendemos a un señor en Ciudad de Panamá $50,000 cada 3 meses. Él nos pide y lo vende y vuelve y nos pide. Nos pidió en junio. Nosotros creemos que nos va a pedir en septiembre y en diciembre, y consideramos que sería bueno cubrir esa compra. Hoy no sabemos al 100% que el señor nos va a comprar, pero nos lleva comprando los pasados 3 o 4 años y consideramos que lo va a hacer. La venta no está registrada en el estado de resultados, no está registrada en el balance como una cuenta por cobrar. No obstante, no estando registrada ya, hacemos una cobertura de flujo de efectivo, y esa cobertura de flujo de efectivo, insisto, pues la llevamos al ORI mientras existe la venta real. Siempre que no tengamos la partida en el estado, en el balance, siempre será una cobertura de flujo efectivo. Un poco de la discusión viene en las transacciones, en los compromisos en firme, aquellos acuerdos vinculantes, aquellos contratos que la norma me da la posibilidad. Es verdad que no tengo partida cubierta, pero la norma en ese caso específico, como hay un contrato, como hay una formalidad cumplida, sí me dice, vea, puede revisarlo como valor razonable o como flujo efectivo. ¿Cómo lo hace? Como usted quiera. Entonces, en eso la política es importante. Cuando implementamos la política, debemos dejar claro si tenemos un compromiso en firme, un acuerdo vinculante que no se ha cumplido, tenemos que definir claramente cómo la manejamos, si como una de valor razonable o como una de flujos de efectivo. Okay, espero perfecto. que... Sí, el señor Mario dice que muchas gracias. Con mucho gusto. El señor Héctor Sabogal pregunta, ¿para los non-deliverable forwards es igual? Sí, digamos que la valoración de los forward non-delivery libre es igual desde el primer día hasta el último día, pero sí hay una diferencia en el cierre. Como en el NF se liquida por diferencias, porque es un forward sin entrega, lo único que generamos es una cuenta por cobrar o por pagar al banco, dependiendo de la posición nuestra frente al cumplimiento del forward. Es decir, ese día cancelo el derecho en el sin entrega, cancelo la obligación, y la diferencia me la paga el banco o se la pago yo. Así se liquida. En el delivery es distinto, porque entregamos todo el contrato. Entonces ahí hay una operación cambiaria, entonces debemos llenar formato 5, pero además le entregamos todo al banco, todo el dinero. En virtud de eso, la contabilidad de cierre debe darse por toda la operación y no por la diferencia como en non-delivery, pero en lo que corresponde a la medición inicial,
a las mediciones posteriores hasta la fecha en que el forward se cumpla, la forma en que medimos y valoramos y registramos un forward non-delivery es exactamente igual a un forward delivery. Ok, muchísimas gracias. Bueno, para terminar con esta última pregunta, ¿podría simplificar el no descontar a valor presente con una tasa libre de riesgo? Lo anterior con la simplificación de la NIF 15. Sí, digamos que lo que uno hace es ir al mercado y tratar de determinar una tasa que sea, como dice usted, libre de riesgo, que nosotros llamamos una tasa al descuento, es mirar en el mercado qué tasas hay que se aproximan al sentido monetario y económico y financiero de lo que uno está haciendo. Entonces, en ese sentido, la tasa que consideramos que se acerca más a eso es una tasa IBR, que pues es la tasa de captación del Banco República. Muchas gracias. Bueno, yo creo que eso sería todo. Muchísimas gracias, señor Oscar. Muchísimas gracias entonces también a Gloria Villegas por acompañarnos también aquí. Y pues esta sería toda nuestra conferencia sobre valoración de coberturas forward en tiempos volátiles. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Feliz almuerzo.